Vamos a estar tocando un tema que es un tema pues muy actual, y es el tema de la crisis. Estamos viviendo en tiempos de crisis, y por vivir en tiempos de crisis, pues realmente ha sido un tiempo en el cual la mujer ha tenido que pues meterse muy de cerca con lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Y creo que nos ha afectado a todos de una manera u otra, pero yo creo que vamos a aprender a cómo salir de las crisis, cómo enfrentar las crisis. ¿Por qué? Porque de la forma en que usted enfrente una crisis, de la manera en que usted decida enfrentar esos desafíos, así serán los resultados. Muchas mujeres pues no tienen mejores resultados porque se dieron por vencida antes de entrar a la crisis. Y esto es válido también para los varones de Dios, ¿verdad? Cuando un hijo o una hija de Dios se da por vencido antes de entrar a la crisis, cuando piensa como aquellos espías que vieron los gigantes y dice, nos veíamos como cucarachas delante de ellos, pues ya usted se dio por vencido, usted no va a poder entrar a su tierra prometida, no va a poder ver lo que Dios tiene para usted. Pero yo quiero leerle algo, una porción de la escritura, y quiero dirigirme un poco más hoy a la mujer que a esos varones que siempre se conectan los miércoles con nosotros. Pero esta palabra es palabra de Dios, así que es válido para todos, vuelvo y repito, pero quiero que escuche bien atentamente. Nosotros los hijos de Dios tenemos garantizado que van a venir pruebas. Lo que sucede es que en esas pruebas no vamos a estar solos, vamos a estar acompañados. Hay alguien que nos dijo, las pruebas van a venir, los tropiezos van a llegar, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes, y es una de sus promesas que estaría con nosotros hasta el fin. Así que yo quiero leer un poquito acerca de esta palabra. Proverbios 31, a partir del versículo 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. La de ella bien y no mal. Todos los días de su vida buscará lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, y considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque a toda su familia está vestida de ropas doble. Ella se hace tapices de lino fino, y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, como cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abra su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dale fruto de sus manos y alabarle las puertas de sus hechos. Aquí vemos que la escritura nos describe a un tipo de mujer y la llama mujer virtuosa, y explica por qué la llama mujer virtuosa. Y es un versículo o una porción de la escritura que ha sido muy mal usada, porque ha sido usada para decir a la mujer que se tiene que comportar de cierta manera, que se tiene que vestir de esta manera, o que tiene que ser de aquella otra forma, someterse al marido. Pero aquí vemos una mujer que trabaja, una mujer que corre su casa, una mujer que cuando habla de que le da al menos afortunado, que está hablando de ministerio, está hablando ya de otra cosa. O sea, está hablando de que la gracia y el favor de Dios. O sea, es una mujer que está activa no solo en su casa, sino fuera de su casa. Entonces cuando hablamos de esto, vemos que es una mujer virtuosa porque cuida su hogar, cuida su familia, pero dice también que fuerza es una de sus vestiduras. Entonces, una de las virtudes que tú y yo como mujer de Dios debemos de tener es nuestra fuerza, y
la palabra de Dios dice que nuestro gozo es nuestra fortaleza, nuestra fuerza debe ser nuestro Señor. Ahí buscar de Él, estar cerca de Él, escuchar su palabra, escuchar de Él y poder aplicarlo en nuestro hogar y en nuestra familia. Y esta va a ser la mejor forma de que tú y yo salgamos de una crisis. Las crisis van a venir, los problemas se van a suscitar, pero tú y yo tenemos algo que Dios nos ha dado y es un vientre. Muchas veces he predicado de esto, muchas veces se lo he dicho a la mujer, tú y yo tenemos un vientre para parir, no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Y aquellas que somos madre, sabemos que no se puede parir sin dolor. No existe tal cosa como un nacimiento sin dolor. Por eso tú y yo tenemos que coger, irnos al Espíritu, orar en el Espíritu y dar a luz en el Espíritu aquellas victorias que tú y yo queremos para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos, para enfrentar los desafíos. Esa es la actitud correcta con la que tú y yo debemos asumir los desafíos que vienen. No importa si es una plaga a nivel mundial, no importa si es un problema familiar, algo interno, algo pequeño, algo grande, no importa qué tipo de situaciones tú y yo vayamos a enfrentar. Lo que sí, tú y yo debemos enfrentarlo con la actitud correcta, con la compañía correcta, acercarnos a Dios, poner en las manos de Dios esa situación que tanto está afectando a nuestra vida y a nuestra familia, y sobre todo tener esa actitud de victoria, saber que aquel que nos amó ya venció en la cruz del Calvario. O sea, no hay nada que tú y yo podamos hacer que ya Él no haya logrado. Él ya venció, Él ya derrotó a aquel que nos ataca, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Así que tú y yo debemos confiar en esa victoria. La victoria de la cruz es una victoria rotunda. Ya no es que va a suceder, no es que a lo mejor sucede, no es que tal vez, no, ya sucedió, no hay nada que hacer. El enemigo está vencido y está bajo la planta de nuestros pies. Entonces tú, como mujer de Dios o como varón de Dios, puedes tomar esa victoria, tomarla para ti, declararla en tu nombre, activarla en tu vida y simplemente enfrentar esos desafíos que van a venir a tu vida de la forma correcta. Una mujer virtuosa, como dice la Escritura, no es una mujer pasiva, no es una mujer que se queda en su casa sin hacer absolutamente nada, no es una mujer que cuando viene el problema dice, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Ya no hay más nada que hacer, ya se presentó la situación difícil y acepta la derrota. Esa no es una mujer virtuosa. La virtud de la que habla la Biblia es una virtud de poder, de autoridad que ya hemos recibido por parte de nuestro Padre Celestial. Él ya nos dio la autoridad para nosotros entrar a los lugares celestiales y poder arrebatar aquellas cosas que ya fueron alcanzadas para nosotros en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos la autoridad para poder hablarle a la circunstancia y que Él pueda a través de nosotros cambiar la circunstancia. No podemos permitir que las circunstancias nos definan, no podemos permitir que las crisis nos limiten, no podemos permitir que sea lo que nos rodea, lo que nos ciegue, lo que nos deje paralizado. Nosotros tenemos esa autoridad que ya Él nos dio y ese poderío para poder entrar y arrebatar las cosas que Dios nos ha dado y que nos ha prometido. Pero tú y yo tenemos que ser militantes, tenemos que ir a orar, tenemos que interceder, tenemos que buscar en el Espíritu, tenemos que buscar de Dios, tenemos que ir allí y exponer nuestra situación delante de Él. Y cuando tú y yo vamos y exponemos esa situación, algo va a suceder. Ya el enemigo ya no puede usar más esta situación en contra nuestra porque ya está expuesto delante del Padre Celestial. Y de una vez ahí Él comienza a darnos las estrategias para nosotros poder seguir adelante. Tú y yo necesitamos confiar en las promesas de Dios. Tú y yo necesitamos caminar por fe. Tú y yo necesitamos confiar en lo que ya Dios ha prometido y no dejarnos caer. Las crisis no pueden derrotarnos. Las crisis no pueden someternos delante del enemigo. Tú y yo debemos estar confiados en que hay una victoria que es mucho mayor, que hay algo mejor y mayor que ya Dios tiene preparado para nosotros, que lo que vamos a ver, aquellas cosas maravillosas que Dios nos ha prometido y que hemos de ver en lo natural, ya están
hechas, ya están formadas, ¿verdad? En lo invisible, en lo sobrenatural, pero tenemos que traerlo, tenemos que hacerlo tangible por medio de nuestra oración. Esa actitud de fe, esa actitud de confianza en Dios, esa actitud de dependencia total de nuestro Padre Celestial es lo que nos va a dar la victoria en las crisis. Recuerda, así como sea tu actitud delante de la crisis, así será tu resultado. Si te das por vencida, pues ya no vas a salir victoriosa. Pero si tú confías en Dios, no importa qué tan grande sea el gigante que tengas delante de ti, Dios va a hacer la diferencia. Y hemos estado hablando un poquito acerca de cómo la mujer debe enfrentar la crisis, cómo esas características de la mujer virtuosa que Dios habla en Proverbio. Es una mujer inteligente, es una mujer que sabia, es una mujer que planifica, es una mujer organizada, es una mujer que trabaja, es una mujer que tiene misericordia, es una mujer que atiende a su familia, que levanta los brazos de su esposo, es una mujer que no solo que trabaja en la calle, pero trabaja en la casa, dice que ara la tierra, que siembra. O sea, es una mujer que verdaderamente, como se supone que sean las mujeres multifacéticas, que hacen 2 o 3 cosas a la vez. Pero cuando hablamos de esto, lo que nos estamos refiriendo a que cuando llega una crisis, cuando llega un tiempo difícil, tú y yo debemos de ir al Padre Celestial. Tú y yo debemos confiarnos a Él. Tú y yo debemos depender de Él. Tú y yo debemos escuchar lo que se está hablando en el cielo, lo que Dios está hablando en el trono. ¿Qué está diciendo el Padre acerca de esa situación en la que tú te encuentras? ¿Qué está diciendo Él? Es que usted no sabe, pastor, mi familia está enferma, tengo a alguien con una enfermedad en mi casa, yo no sé qué más hacer, hemos orado, hemos ayunado. Sigue orando, sigue ayunando, sigue confiando. No importa lo que diga el médico, no recibas decretos de muerte, no recibas decretos de enfermedad. Cancela todo diagnóstico de enfermedad y simplemente créele al Padre Celestial. ¿Qué dice Él? Por las llagas de Jesucristo ya he sido sanado. Bueno, pues entonces empieza a aplicarlo. Si es sobre tu vida, aplícalo sobre tu vida. Si es sobre un hijo, un familiar, un amigo, un vecino, empieza a aplicar esa promesa de Dios sobre cada uno de ellos y cree lo que dice Dios. Créele a su palabra. Muchas veces, como dice la Escritura, no recibimos porque no sabemos pedir, porque no oramos bien. Y debemos ser, cuando estamos orando, debemos ser específicos, ir delante del Padre, presentar la situación y ser bien específicos. Señor, yo necesito esto, dice tu palabra esto. A mí me gusta mucho cuando orar, recordarle a Dios sus palabras, porque dice la Escritura, recuérdame hoy. Y yo le recuerdo, Señor, dice tu palabra, recuérdame hoy. Yo te recuerdo que tu palabra dice esto, esto y aquello. Y lo empiezo a aplicar sobre la necesidad. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos de vivir por fe, plantados sobre la roca. Y nuestra roca, esa roca inconmovible es Cristo Jesús, el verbo que se hizo carne. Ese verbo que es vivo, que es eficaz y que penetra, que es una espada de doble filo y que no deja nada que no pueda cortar. Esa es la palabra de Dios. Por eso debemos aplicarla a nuestra necesidad. Una mujer virtuosa conoce la palabra de Dios. Una mujer virtuosa sabe cómo orar. Una mujer virtuosa sabe cómo penetrar en el espíritu. Una mujer virtuosa no se da por vencida. Te dicen que no, tú sigues orando. Te vuelven a decir que no, tú sigues orando. Te dicen lo que te digan, cualquier cosa que te digan, tú sigues y sigues orando y sigues creyéndole a Dios por lo que Dios ya habló. Es así de sencillo. Tú y yo no nos podemos dar el lujo en medio de una crisis de echarnos para atrás, de no creer lo que dice Dios, o simplemente de mantenernos pasivos, de permitir que todo suceda, de asumir una actitud derrotista, una actitud de pesimismo, de negatividad. No, vamos a creer lo que dice la palabra de Dios, vamos a creerle a las promesas de Dios, vamos a creer lo que Dios está hablando desde el trono, vamos a establecerlo aquí en la tierra, vamos a decirles así con todo, que venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecho en los cielos. Tú y yo simplemente tenemos que creerle a Dios y creerle con todo, creerle porque Él es Dios, creerle porque Él es Señor, creerle porque Él es Rey, creerle porque Él nunca nos ha dejado avergonzados, creerle porque Él no miente, porque Él es veraz, porque simplemente Él es Dios. Y una de las cosas que yo siempre le digo al pueblo de Dios es: créele a Dios, porque con crisis o sin crisis Él sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono y Él sigue haciendo su voluntad.
Y es algo que hemos visto en esta crisis. Llevamos varios meses congregándonos a través de las redes sociales, congregándonos por medio de servicios virtuales. Esto está sucediendo, yo sé que en todas partes del mundo. Hay algunas ciudades de los Estados Unidos, incluso en parte de la Florida y en parte de acá de Miami, que se ha ido comenzando a restablecer poco a poco la normalidad, ¿verdad? La nueva normalidad, como ahora se le dice, ¿verdad? En todas partes. Y a pesar de que hemos estado congregándonos de esta forma, y a pesar de que extrañamos mucho el poder reunirnos en un lugar, el poder tener libertad para alabar, para adorar, aún así hemos visto la mano de Dios obrando, hemos visto los milagros, las sanidades, hemos visto cosas suceder, familias ser restauradas, familias unirse, ¿verdad? Al reino de Dios, salvación estar ocurriendo y sobre todo la provisión maravillosa de Dios, donde hemos visto cómo Dios ha provisto para poder alimentar a su pueblo. Y yo siempre digo, Señor, gracias, debemos ser tan agradecidos y claro, siempre debemos de sacar algo bueno de lo que está sucediendo. Así como dice la Escritura, tenemos que entresacar de entre lo vil, de entre lo malo, de entre lo que es menospreciable, sacar algo bueno y darle gracias a Dios por ello y bendecir al Señor por lo que Él está haciendo. Por eso siempre en las crisis Dios va a hacer algo en tu vida y en la mía que nos va a llevar a otro nivel. En esas crisis Dios nos va a ayudar, en esos tiempos difíciles Dios va a hacer algo en nuestras vidas que verdaderamente nos va a llevar de fe a fe, que nos va a mostrar una parte suya que va a ser revelada a nuestra vida. Le vamos a poder conocer aún mejor y vamos a poder manifestar las virtudes que Dios ha estado poniendo en nosotros. Va a realmente a quitar cosas de nuestras vidas, va a poder deshacer cosas que han estado en nuestra vida y va a poder hacernos de manera diferente. Una de las cosas que sucede durante las crisis son los quebrantamientos, donde vamos delante del Padre Celestial y le decimos ya no podemos más. Pero no estamos hablando de esos quebrantamientos, de esos rompimientos donde obtenemos una victoria, no. Estamos hablando de un rompimiento que ocurre en nuestro interior, donde Dios destruye, rompe lo que no tiene que estar, arranca esos árboles que Él no ha plantado en nuestras vidas y comienza a edificar algo nuevo. Un terreno, para poder ser edificado, primero tiene que ser limpiado, hay que quitar la hierba, hay que quitar la piedra, hay que quitar todo aquello que interrumpe, ¿verdad? La edificación de algo en ese terreno. Y así eso es lo que hace Dios durante las crisis con nosotros. Pero si nosotros nos cerramos, si no le permitimos a Dios obrar en nosotros en la crisis, si no actuamos por fe, si no actuamos dependiendo de Dios, entonces no vamos a ver los buenos resultados, no vamos a ver la edificación terminada, no vamos a ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Así que en esta noche quiero exhortarte a que si estás atravesando una crisis, no te cierres a lo que Dios puede hacer, olvídate de la queja, simplemente ve delante del Padre Celestial, expon tu caso y dile: Señor, haz lo que tengas que hacer primeramente conmigo para poder yo salir de esta prueba, poder salir de la crisis. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para salir de la crisis? Recuerda que tu actitud va a determinar tu resultado. Si tienes una actitud buena, habrá un buen resultado, habrá una buena cosecha. Pero si tu actitud es de pesimismo, de negativismo, de pasividad, no voy a hacer nada, entonces nada va a suceder. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser militantes, tenemos que ir y orar, interceder y hacer lo que tengamos que hacer, pero nunca debemos quitar nuestros ojos, nuestra vista del trono, nunca debemos quitar nuestra vista del autor y consumador de nuestra fe. Nunca dejes caer los brazos, que nunca permitas que el enemigo
traiga dudas. La primera cosa que sucede cuando estamos en un tiempo de crisis es que el enemigo va a poner cuestionamiento en nuestra mente. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy atravesando aquello? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy en medio del problema? Y vas a tener que pararte firme y no permitirle a la duda ni permitirle al enemigo que envíe esos dardos de fuego a tu mente. Nosotros, los hijos de Dios, debemos depender de Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que hoy le hablo a esas mujeres virtuosas, a esos varones esforzados y valientes que se conectan cada miércoles con nosotros. Créele a Dios, no permitas que nada ni nadie te desenfoque de lo que Dios va a hacer. Deja que la actitud de victoria venga sobre tu vida. No vamos a negar las circunstancias, porque en ningún momento podemos negar las circunstancias difíciles que muchas veces atravesamos. No vamos a negarla, pero sí le vamos a creer a una verdad absoluta que está por encima de toda circunstancia y de toda realidad, y es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que ya Dios estableció para nosotros? Así que donde quiera que te encuentres en esta noche, sin importar cuál sea la circunstancia que estés viviendo, vamos a creerle a Dios, vamos a creer que Dios va a hacer algo en este tiempo, que Dios va a sacar a la luz lo que esté sucediendo. Hay cosas tremendas que Dios va a hacer en este tiempo, y yo lo creo. Únete con nosotros para creer por esas nuevas cosas que están sucediendo. Y como te digo, estamos viviendo tiempos en que si hace un año atrás nos hubieran preguntado, nunca hubiéramos creído que íbamos a estar experimentando estas cosas. Pero aún en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de lo que ha estado sucediendo, hemos visto la mano de Dios. Una de las cosas por la que yo le doy muchas gracias a Dios, es porque en medio de esta crisis muchos de los hijos de la casa pues se contagiaron y estuvieron enfermos, pero no tuvimos pérdidas humanas, y eso para mí es una gran victoria, y yo le doy muchas gracias a Dios por ello. Así que yo no sé cuáles son las cosas que vas a tener que entresacar en medio de tu crisis, pero siempre hay algo por lo que darle gracias a Dios. Siempre hay algo que Dios va a hacer en medio de las crisis. Siempre hay algo que cuando vas por el desierto, Dios va a hacer algo en tu vida y no vas a estar solo. Y esa es una de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en ese tiempo. A pesar de la crisis, hemos visto familias que nunca antes quisieron congregarse o que nunca quisieron asistir a una iglesia, y ahora se conectan, ahora se juntan para escuchar la palabra del Señor, y eso es otra victoria. Y así hemos visto muchas cosas suceder en este tiempo que verdaderamente nos deja como wow, tremendo. Y yo quiero recordarte que cuando hablaba un poquito acerca de ese pasaje de Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, todas las virtudes que habla allí de la mujer son virtudes que se las podemos pues acreditar a Jesús. Son las mismas virtudes que vamos a encontrar en él. Pues no hay nada que una mujer pueda tener que ya él no haya tenido, porque realmente fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Así que tú y yo, mujer de Dios, no podemos tener virtudes que Jesús no tenga. Así que una de las cosas que por eso quiero que en este día le creas al Señor por fe, porque ya esa fe te fue dada. Tienes una medida de fe, no hay excusa para no creerle a Dios. Tenemos una medida de fe que nos fue dada. Tenemos un amor que es sobrenatural y que nos fue dado también. Hay una porción de ese amor que nosotros recibimos, y hay cosas que Dios ya nos dio su autoridad, nos dio su palabra, nos dio su sangre, nos dio su Santo Espíritu, nos ha dado todas las herramientas que tú y yo necesitamos para poder enfrentar las crisis y salir victorioso, y sobre todo nos ha dado promesas maravillosas, promesas que están en su palabra incorruptible, que son sí, que son amén, y que nos van a llevar al otro lado, nos van a llevar a la victoria. Muchos de nosotros no hemos entendido que Dios ya lo tiene todo preparado. A veces vemos una crisis y nos dejamos de caer porque no estamos viendo
todo lo que Dios está haciendo detrás de la cortina, solo vemos la crisis. Viene esa visión de túnel en que no solamente vemos lo que está delante de nosotros y no vemos lo que está Dios operando a nuestro alrededor. Es tiempo de seguir adelante, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de pues creerlo, agarrarnos a las promesas de Dios, creerle a su palabra y seguir adelante. Aun cuando no se vea, aun cuando usted no escuche nada, recuerde que Dios calla de amor. Así que si usted no está escuchando en este momento la voz de Dios, pregúntese, ¿será que no estoy escuchando o será que estoy en medio de una prueba y Dios quiere levantar mi carácter, quiere hacer algo nuevo en mi vida, me quiere edificar, me quiere llevar a otro nivel de fe, quiere hacer algo mejor y mayor conmigo? Y esto es importante. Muchos de nosotros tal vez fuimos la primera persona que Dios alcanzó en una familia, y lo hace ¿para qué? Para alcanzar a otros, para poder bendecir a otro, para que te conviertas en un pilar espiritual en tu familia y puedas orar por los demás y puedas testificarle de la obra de la cruz y puedas mostrarle lo que Cristo puede hacer en una vida cuando esa vida le cree y se decide, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios.